Entonces ahora sí vamos a ver lo que nos corresponde en estudiar en esta clase que viene siendo el análisis de la varianza ANOVA. Ya, entonces, para esto les repito una vez más las pruebas de hipótesis de 5 pasos que se ha venido viendo en clases anteriores. Como les había mencionado antes, de aquí en adelante siempre vamos a aplicar las pruebas de hipótesis de 5 pasos para resolver todos los ejercicios que veamos. Ya, ¿cuáles eran esas 5 pasos? Recuerden que paso número 1, definir la hipótesis nula y la alternativa, es decir, H sub 0 y H sub 1. Entonces, en las pruebas ANOVA vamos a tener este formato. Siempre vamos a tener 2 poblaciones o más con las que vamos a compararle. Ya, para esta clase únicamente vamos a ver las pruebas de hipótesis cuando tenemos 2 poblaciones. Es decir, recuerden que cuando teníamos 2 poblaciones, cuando usábamos el estadístico Z, o el TED-Student, también teníamos con 2 poblaciones, tenemos que hacer una comparación similar a esta. Solo que en esta ocasión vamos a ocupar las varianzas. Ya, entonces, bueno, aquí tenemos van a ser el mismo formato, es decir, si tenemos aquí un menor igual, va a ser una prueba de una cola a la izquierda. Asimismo, si tenemos un mayor igual, recuerden, todo esto siempre enfocado a la hipótesis alternativa, va a ser una prueba a la derecha. Ya, y para cuando tengan pruebas de 2 colas, la hipótesis alternativa pueden tener estos 2 casos, cuando sea diferente o simplemente cuando sea igual. ¿Ya? Entonces, como estos ven, es similar a lo que se vio en la clase anterior, vamos a tener 2 poblaciones, es decir, que vamos a comparar una población con otra población. ¿Ya? Eso hay que tomar en cuenta cuando queramos realizar estas pruebas de hipótesis. ¿Ya? Como paso número 2, debíamos definir el nivel de significancia, es decir, el alfa con el que vamos a trabajar. Cuando es de una cola, el alfa tal y como nos venga en el enunciado. Cuando es de 2 colas, recuerden que al alfa se le divide para 2 y vamos a trabajar con alfa medios. Ya. Para esta clase de hoy, como les había mencionado, para las pruebas ANOVA vamos a ocupar el estadístico F de Fisher. Esta es la fórmula para calcular el valor calculado. Tenemos la varianza de la población 1 sobre la varianza de la población 2. Ya. Como regla de decisión tenemos lo siguiente. Primero, el cálculo de los grados de libertad. Recuerden, esto es para cuando ocupemos las tablas y poder calcular el valor crítico. El valor calculado, recuerden que lo obtenemos con esta fórmula de aquí. Ya. Entonces, para ello necesitamos los grados de libertad que les vamos a denominar X y Y. Ya. ¿Por qué vamos a tener 2 grados de libertad? Porque tenemos 2 poblaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula X? Lo hacemos de la siguiente manera. Son la cantidad de elementos de la primera población menos 1. Es decir, si mi muestra de la primera población es de 5 elementos, entonces mis grados de libertad sería 5 menos 1, 4. Y si los elementos de mi segunda población son 10, sería 10 menos 1, 9. ¿Ya? Y así calcularíamos los valores de X y Y. ¿Ya? Una vez que ya tenemos los grados de libertad del numerador y del denominador, entonces ahí sí ya vamos a pasar con lo que viene siendo las tablas. ¿Ya? Entonces, recuerden, Fisher, cuando ocupamos el estadístico F de Fisher, tenemos que fijarnos en este valor de aquí. Este valor corresponde al alfa con el que estemos trabajando. Recuerden, aquí estamos viendo que teníamos alfa de 0.05, entonces deberíamos buscar una tabla que sea de 0.05, como tenemos el caso de aquí. Si fuera alfa medios, deberíamos buscar una que sea de 0,025. 0,025 sería esta tabla de aquí. Ya, entonces, dependiendo del alfa con el que estemos trabajando, debemos seleccionar una u otra tabla para trabajar. Ya, entonces, y aquí debíamos ubicar los grados de libertad. Entonces, en V1 vamos a ubicar los grados de libertad, es decir, de X, de este X que habíamos explicado anteriormente. Y el V2 vamos a ubicar los grados de libertad de Y.
Entonces aquí vamos a buscar y aquí vamos a buscar X. Entonces, como les había mencionado, ¿sí? ¿Qué pasa si yo en X tengo 4 y en Y tengo 9? Entonces, la intersección 4 y 9, 3,63, ese sería mi valor crítico. ¿Ven? Es muy diferente a cómo se calculaba el valor crítico cuando ocupábamos el estadístico T de Student o el Z. ¿Ya? Entonces, así calcularían el valor crítico con la tabla. Una vez que ya ustedes calculan la, perdón, cuando ustedes ya calculan el valor crítico, también esto es adicional. En caso de que tengan una prueba de 2 colas, deben aplicar esto de aquí para calcular lo que viene siendo la segunda cola. Es decir, deberían invertir aquí Y y aquí X. ¿A qué se refiere invertir? Es decir, si yo antes tenía que buscar 4 y 9, ahora voy a hacer lo contrario. Es decir, voy a buscar en X 9 y en Y voy a buscar 4. La intersección 6. Entonces, ese sería el valor que yo debo colocar aquí. Y después debería yo hacer la división correspondiente, es decir, 1 dividido para 6, lo que me dé. Y ese valor va a corresponder a la cola número 2. Ya, eso cuando tienen pruebas de 2 colas. De ahí si tienen pruebas de cuando tenga una sola cola, entonces únicamente hasta aquí el proceso. ¿Ya? Adicionalmente tenemos el p-valor que, como les había mencionado, eso en caso de que les solicite el enunciado, si no, no habría falta calcularlo. Y por último, tenemos que definir una conclusión que adicionalmente, una vez que ya tenemos el valor crítico, el valor calculado, pasamos a hacer el gráfico correspondiente. Una vez que hacemos el gráfico correspondiente, ubicamos el valor crítico, después el valor calculado y vemos si cae en la zona de rechazo o no cae en la zona de rechazo. Y dependiendo de eso, vemos si tenemos que tachar H sub 0 o H sub 1 para quedarnos con una de las dos como respuesta. Eh, y como vieron, el proceso es similar a los ejercicios anteriores. Ahora sí, pasemos al libro para ver para ver más que nada la parte conceptual que se tiene que tener en cuenta cuando hacemos este tipo de pruebas. Ya, primero, el- aquí les he resaltado lo más importante. Primero, aplica la distribución F para probar una hipótesis de igualdad entre las varianzas de dos poblaciones. Como les había mencionado, aquí vamos a comparar dos poblaciones. Exclusivamente sus varianzas. Ya, la distribución F, la cual debe su nombre a Sir Ronald Fisher, por eso se llama F de Fisher. Con ella se pone a prueba si dos muestras provienen de poblaciones que tienen varianzas iguales y también se aplica cuando se desea comparar varias medias poblacionales de manera simultánea, un proceso al que se le denomina análisis de la varianza ANOVA. ¿Ya? Entonces, recuerden, no únicamente vamos a tener dos poblaciones. Bueno, para esta clase sí vamos a contar únicamente con dos poblaciones, pero ya para la siguiente vamos a ver qué pasa si tenemos más de dos poblaciones. Es decir, si tenemos 3, 4 poblaciones y queremos comparar a las 4 poblaciones al mismo tiempo. Entonces ahí se debería hacer un proceso un poco distinto, pero prácticamente los 5 pasos serían los mismos. ¿Ya? Entonces, estas son unas de las características que van a tener este estadístico Fisher, F de Fisher. Primero, existe una familia de distribuciones. ¿A qué se refiere? Se refiere a estos grados de libertad. Miren que yo voy a tener dos coordenadas, lo que le habíamos denominado aquí X y aquí le habíamos denominado Y. X es el 29 y es el 28. Entonces, en sí lo que se refiere una familia de distribuciones es que dependiendo de las coordenadas que tenga aquí, yo voy a tener un gráfico correspondiente. Es decir, cuando tengo 29, 28, miren, voy a tener esta empinadura. Cuando tengo 19 y 6, voy a tener esta que está en gris. Cuando tengo 6 y 6, voy a tener esta otra gráfica. Entonces, vieron, todo depende. Nunca voy a tener dos gráficos iguales. Es decir, 29 y 28 no se va a parecer, digamos, a 1 y 25. Siempre voy a tener un gráfico distinto para cada par de coordenadas. ¿Ya?
Ahora, la distribución F es continua. Eso significa que no, que yo a lo que hago, a lo que trazo estos gráficos, los hago con una sola línea. Primero, eso sería aquí tengo el plano cartesiano. Verán, ahorita les voy a dibujar lo que vendría siendo una función continua y una función que no sea continua, para que vean la diferencia. Pongámosle, sí, ese color está bien. Yep. Entonces, miren, eso les decía, las continuas pueden verlo de esta manera, que ustedes con un único trazo, en este caso, miren, aquí estoy haciendo una curvatura. Esto es una función continua porque no tengo puntos de corte. Ahora, ¿qué sería una función no continua? Sería lo siguiente, que aquí justo me voy a inventar. En esta parte de acá le voy a hacer un punto de corte. Ya, ver, ¿vieron? Hasta aquí viene la función y después hace un corte y continúa la función. Esto es una función no continua. Por eso les decía, lo más fácil para reconocerlas es que las continuas únicamente las hago con un solo trazo. Las no continuas la necesito, o si veo aquí un punto de corte, eh, se unen a través de un punto de corte, entonces ya directamente les puedo decir que esas funciones ya no son continuas. Ya. Aquí decía que todas las funciones con las que vamos a trabajar son continuas, es decir, que van a ser únicamente de un solo trazo. ¿Ya? Ahora, el estadístico F no puede ser negativo. Esto es importante. Miren, a eso se refiere. Los valores van a ir desde cero hasta más infinito. No va a haber, como en el caso anterior, teníamos, en los casos anteriores, como el Z, el T de student, íbamos desde menos infinito hasta más infinito. Em, Vamos acá a un gráfico que hemos desarrollado. Miren, aquí no se ve muy bien ahí. Eh, 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 eh. Bien, aquí sí. Aquí teníamos valores negativos, el cero, valores positivos. A diferencia de los casos anteriores, trabajamos así. Ahora, cuando usamos el estadístico F de Fisher, vamos a tener, en cambio, estos gráficos de esta manera. Van desde cero hasta más infinito. Entonces, la campana de Gauss se, se le traza aquí, solo en el eje positivo de las X. Ya. Otra, la distribución F tiene sesgo positivo. ¿A qué se refiere sesgo positivo? A que la inclinadura de esta montañita siempre va a estar ubicado más al lado izquierdo. Eh, Aquí regresemos acá al editor. Ya, mire, a esto se refiere. La empinadura está aquí a la izquierda y a la derecha está la forma más inclinada. A eso se refiere que van a tener sesgo positivo. Entonces, siempre vamos a tener, a diferencia cuando ocupamos los otros estadísticos, miren que es simétrico. Tengo la misma cantidad de este lado, la misma cantidad de este otro lado. En estas de aquí no son simétricas, van a tener una empinadura mucho más proporcionada a la izquierda que a la derecha. ¿Ya? Ahora, la siguiente característica es que la función es asintótica. Ya. ¿A qué se refiere que la función es asintótica? Aquí regresemos a este gráfico. Miren, se refiere a esta parte de acá, justo al límite de acá, que aquí parecería que la función topa con el eje X, pero no, nunca va a topar el eje X. A eso se refiere funciones asintóticas, que nunca va a topar el eje de las X. Se va a aproximar mucho, que va a parecer que sí va a topar, pero nunca va a topar ese eje. A eso se refiere esa característica de que la distribución F es asintótica.
Aquí también pueden observar, aquí es que aquí no puedo darle zoom, pero más o menos, miren, en esta función gris está apegada al 4. Se podría decir que aquí se pega al 4, pero no, iría una línea hasta más infinito. Nunca toparía el eje de las X. Ya, eso hay que tomarlo en cuenta. Ya, esas vendrían siendo las características de la distribución F. Ya aclarado eso, ahora sí, vamos a ver un ejercicio. Es más, aquí tienen el estadístico que ya les había platicado anteriormente. Ahora sí, vamos ya a poner en práctica con un ejercicio cómo desarrollaríamos las pruebas ANOVA. Ya, entonces tenemos este ejemplo de aquí que dice, Lamberlines ofrece servicios de transporte en limusina del Ayuntamiento de Toledo, Oño. Al aeropuerto metropolitano de Detroit Sims Lammers, presidente de la compañía, considera dos rutas, una por la carretera 25 y una por la autopista 1-75. Entonces tenemos la carretera 25 y la carretera 175. Ya, como Lammers desea estudiar el tiempo que tarda en conducir al aeropuerto por cada camión y luego comparar los resultados, recopiló los siguientes datos muestrales reportados en minutos, usando el nivel de significancia de 0.10. ¿Hay alguna diferencia entre las variaciones de los tiempos de manejo por las dos rutas? Ya, entonces aquí ya nos está dando el alfa con el que tenemos que trabajar. En este caso es 0.10. Tenemos el tamaño de la muestra de la población 1, el tamaño de la población 2. En sí, qué necesitamos demostrar con esta, o qué nos está preguntando? ¿Cuál es la hipótesis que nos está poniendo este enunciado? Primero, nos dice que si hay alguna diferencia entre las variaciones de los tiempos de manejo de las dos rutas. Es decir, que si me demoro lo mismo por esta ruta que por esta ruta, o por aquí me puedo demorar más, o por aquí me puedo demorar menos, o etcétera, etcétera. Si los tiempos son iguales aquí o son diferentes, en otras palabras. Entonces, como paso número 1, bueno, vamos a hacer eso. Paso número 1, debemos plantear lo que viene siendo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Miren, tal y como se mencionaba aquí. Entonces, como dice que si tengo que comparar si los tiempos son iguales o diferentes, voy a ocupar justo esta parte de acá. Entonces, mi hipótesis nula sería mi carretera 1 es igual a la carretera 2. Me refiero al tiempo. El tiempo de la carretera 1 es igual al tiempo de la carretera 2. O lo contrario, el tiempo de la carretera 1 es diferente al tiempo de la carretera 2. Ya, es lo que está planteando aquí en el libro. Entonces, recuerden que cuando ustedes desarrollen este tipo de ejercicios, tienen que colocar la hipótesis nula y alternativa tanto en fórmulas como en letras. ¿Por qué en letras? Porque así se les va a facilitar el paso número 5, que es poner la conclusión correspondiente. Ya. Entonces, hasta ahí ya tendríamos el paso número 1, definir la hipótesis nula y la alternativa. Paso número 2 era el nivel de significancia con el que vamos a trabajar, que en este caso 0.10, que nos estaba proporcionando el mismo enunciado. Aquí está, 0.10. Como paso número 3, teníamos que vamos a emplear un estadístico. Entonces, cuando estamos aquí comparando varianzas, entonces vamos a ocupar el estadístico F. F de Fisher, recuerden. Entonces, ¿cuáles son las características que tengo que tomar en cuenta para este estadístico? Que tengo dos varianzas. Una varianza para la población 1 y otra para la población 2. ¿Ya? Entonces, una vez que ya selecciono el estadístico de prueba con el que voy a trabajar, como paso número 4 tenemos que calcular el valor crítico, el valor calculado y hacer el gráfico correspondiente. Ya. Entonces, primero, para calcular el valor crítico, el valor calculado, ahora sí vamos a esta parte de acá. Primero, necesitamos tener el promedio de la población 1, la desviación estándar de la población 1 y una vez que ya tengamos la desviación estándar, ya podemos tener también la varianza, porque la varianza únicamente sería elevar al cuadrado la desviación estándar.
Ya. Entonces, primero tendríamos que sacar el promedio, que es este X techo. ¿Cómo sacamos el promedio? Con esta fórmula de aquí. Es decir, la sumatoria de todos los elementos en X dividido para N. Para la primera población sería sumar este elemento más este elemento más este más este más este más este más este y dividir para el número de elementos. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Entonces la sumatoria de todos esos elementos dividido para 7. Entonces me dice que es 408 dividido para 7, 58.29. Entonces con eso saqué el promedio de la población 1. Lo mismo debería ser con la población 2, pero la población 2 tiene 8 elementos, entonces le divido para 8. Me da 59. Ahora, para sacar la desviación estándar, ocupo esta sumatoria de aquí. Ya. ¿Cómo, a qué se refería esta sumatoria de aquí? Vamos a hacerle un poco más. Vamos a ocupar aquí Excel para que vean cómo se desarrolla esa cuando tienen ustedes unas sumatorias. Vamos a hacerle solo con la carretera 25. Bueno, las dos. Ya. Ya me pasé esto de aquí. Necesito pasarme la fórmula. Ya. Entonces, ¿cómo harían ustedes esta sumatoria de aquí? Lo harían de la siguiente manera. Entonces, únicamente para la carretera 25 sería, a ver, 52, 67, 56, 45, 70, 54, 64. Serían los elementos 1, 2, 3, hasta el 7. Ya. Entonces, primero debíamos sacar el promedio. Aquí ya nos está dando el promedio, así que vamos a ponerle promedio de 58.29. Ya. Ahora, ¿cómo harían esta sumatoria? Esta parte de aquí lo deberían hacer de la siguiente manera. El primer elemento menos el promedio, que es justo lo que estoy haciendo. X, recuerden que representa todos los elementos. Primero sería el primer elemento. Y todo esto dice que está elevado al cuadrado. Ya. Entonces, ya. Entonces aquí estoy. El primer elemento menos el 58. A ver, espérenme. Aquí me faltó ponerle esto. Ya, ahora sí. Entonces, ya tengo todo esto. Entonces, como aquí me dice que es una sumatoria, lo que yo debería hacer es sumar todos esos elementos. Suma todos estos elementos. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya tengo esta parte de acá. Ahora, el n-1, como tenía 7 elementos, sería 6. Entonces, en otras palabras, mi desviación estándar lo haría con la siguiente fórmula. La raíz, esperen, aquí pongámosle S. Ya. Para calcular, entonces yo raíz de esto dividido para esto, para 6. Y me da 8.9947, que es, mire, es prácticamente lo que me está dando aquí, solo que con más decimales. De una vez aquí para no dejarle
Para no dejarle de esta manera, vamos a hacerle mejor con fórmula. ¿Cómo sería la fórmula aquí? Sería sumar todos los elementos y dividir para el número total de elementos, que en este caso son 7. ¿Ya? Entonces ahí está ya de manera más exacta. Entonces ustedes así deberían calcular cuando tienen este tipo de sumatorios. Entonces, ¿qué es lo que hice? Sumar, primero hacer esta parte de aquí, es decir, este elemento menos el promedio es 58,28, lo que me dio le elevé al cuadrado. Ahora, lo mismo hago con el segundo elemento, es decir, 67 menos 58,28, lo que me dé al cuadrado. Lo mismo con el tercer elemento, 56 menos 58,28, lo que me dé al cuadrado. Y así con todos estos. Una vez que ya tengo estos valores de aquí, como esto es una sumatoria, debo sumar todos estos elementos y la sumatoria me dio, en este caso, 485,42. Ya, hasta ahí ya tendría la parte de acá arriba. Entonces, para la de acá abajo, únicamente lo que tengo que hacer aquí es, primero, todo esto dice que está dentro de una raíz. Entonces, por eso le pongo aquí raíz de toda esa sumatoria dividido para n-1. N, recuerden que era 7. 7 menos 1, 6. Por eso le pongo aquí directamente 6. Y con eso ya tengo la desviación estándar de la población 1. Ya. Lo mismo debería hacer con la población 2, es decir, poner aquí los valores de la población 2, sacarle el promedio de la población 2 y hacer exactamente lo mismo. En este caso sería 59 menos el promedio, lo que me dé al cuadrado. Y así con todos esos elementos puedo hacer la sumatoria y sacar lo que viene siendo S2. Es lo que está haciendo aquí el libro, en esta parte de acá. Una vez que ya tenemos el promedio de la población 1 y de la población 2 y la desviación estándar de la población 1 de la población 2, ya podemos calcular el valor crítico, el valor calculado. Ya vamos más abajo, es justo aquí. Mire, lo está haciendo con esta misma fórmula de acá. La varianza de la población 1 dividido para la varianza de la población 2. En este caso, la población 1 era 8,9947 al cuadrado y la desviación estándar de la población 2, 4,3753 al cuadrado. Al hacer esos cálculos correspondientes me da 4,23. ¿Ya? Ese 4,23 es mi valor calculado. Eso, ya. Ahora, ¿cómo saco el valor crítico? Entonces, aquí estaba primero yo trabajando con un alfa del 0,05. Para ello necesitaba los grados de libertad. Entonces, ya, vamos a hacerle aquí en un bloc de notas. Grados de libertad de X y los grados de libertad de Y. Ya. Entonces, ¿cómo calculo los grados de libertad de X y cómo calculo los grados de libertad de Y? Ya. Primero era el número de elementos de la población 1 menos 1. Ya. Y para los grados de libertad de Y sería el número de elementos de la población 2 menos 1. Ya. Esto le vamos a poner más acá. Ya, listo. Entonces aquí voy a reemplazar valores. Entonces, ¿cuántos elementos tenía yo en la población 1? Tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 y 8. Entonces, lo que voy a ponerle, 7 menos 1. Y esto me da 6. Ya, entonces ya en X voy a buscar 6. Y en Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ponerle aquí igual. Sería 8 menos 1. Ya es igual a 7. Ya, entonces con eso tenemos X y Y. Ahora, esos valores los vamos ya a ocupar en la tabla.
primero, decía que estábamos trabajando con un alfa del 0,05, ¿era verdad? Sí, ya. Pero ¿por qué ocupo 0,05? Recuerden que era una hipótesis de dos colas, porque aquí tenía un diferente. Entonces, por eso lo está dividiendo para 2 este alfa, que debería ser 0,10. 0,10 dividido para 2, 0,05. Por eso es que está aquí trabajando con el alfa de 0,05. Y es más, aquí tiene esta tabla con la que está trabajando el propio libro. Ustedes pueden ocupar tanto si desean es las tablas del mismo libro o las tablas esta que estoy ocupando yo. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Ya. Entonces, me voy acá primero al Fisher. ¿Qué era lo importante de Fisher? Ubicar el alfa con el que vamos a trabajar. En este caso, 0,05. Vamos a abrir esta tabla de aquí. ¿Ya? Vamos a poner aquí X y recuerden, aquí vamos a poner X y aquí vamos a poner Y. ¿Cuánto teníamos en X? Teníamos 6 y en Y 7. Entonces, 6 y 7. La intersección 3,87. Vamos a ver el libro. 3,87, efectivamente. Miren, el libro también tiene los mismos valores. Ya, una vez que ya encontramos el valor crítico y el valor calculado, vamos ya de una vez, como aquí no tiene un gráfico, nosotros vamos a crear ese gráfico. Ya, entonces, ya tenemos aquí el gráfico correspondiente. Vamos a ubicar como valor crítico, teníamos valor crítico 3,87. Ya. 3,87. Ahí tenemos el valor crítico. Recuerden que todo lo que está a la derecha del valor crítico es la zona de rechazo, que la vamos a colocar aquí en verde. Listo. Ya tenemos la zona de rechazo. Ahora vamos a poner el valor calculado. ¿Cuánto tenemos de valor calculado? Nos daba 4,23. ¿Ya? 4,23 más o menos estaría por aquí. Vamos a ponerle en este azul de aquí. No, mejor en este de aquí. Mm, 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 bueno, 4,37. Ya. Cuatro.
Ah, 27 creo que era. Bueno, 4 coma algo era. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el valor calculado. Y como vieron, como cae en la zona de rechazo, entonces lo que yo debería hacer es tachar H sub 0 y quedarme con H sub 1 como posible respuesta. Si el valor calculado hubiera sido, digamos, 2 punto algo, 1 punto algo, directamente hubiera caído en esta zona de aquí, que es la zona de no rechazo, y ahí debía ser todo lo contrario, que es todo lo contrario, tachar H sub 0 y quedarme con H sub 1 como posible respuesta. Ya. Ahora, a ver, denme en un minuto, le encuentro exactamente ese mismo ejercicio para ya continuar terminar ya con con lo que faltaba explicar de ese ejercicio. Mm, 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 mm. Análisis ya, aquí es análisis de la varianza. Ya, 423 es cuatro coma veintitrés. Ya, listo. Entonces, adicionalmente, lo que les quería explicar que no está aquí en el libro es cómo calcular la cola número 2. Porque, miren, como se había visto antes, por la hipótesis nula y alternativa, mejor dicho, por la hipótesis de alternativa, vemos que aquí tenemos un diferente. Entonces, eso nos decía que era una prueba de dos colas. Y aquí únicamente estamos haciendo una cola. Entonces, cuando tenemos ejercicios de dos colas, ¿cómo yo encontraría la segunda cola? Lo haría ahora sí con esta fórmula de aquí, que les había colocado aquí, que es uno dividido para el valor crítico, pero ahora debemos invertir, es decir, y sobre x. Ya, ¿cuánto teníamos en y? Teníamos 7. ¿Y cuánto teníamos en x? Teníamos 6. Entonces, es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a buscar 7. A ver, esperen. Sí, 7 y 6. La intersección 4,21. Ya. Entonces, eso le vamos a poner aquí para la cola 2. Lo hacemos uno dividido para 7 y 6, 4,21. Ya. Y eso me da calculadora uno dividido para 4,21. 0,2375. 0,2375. ¿Ya? Entonces, ahí estaría mi segundo punto crítico, es decir, mi segunda cola, 0,2375. Entonces, vamos aquí. 0,23. Ya. Y por ende voy a tener también una segunda zona de rechazo. Ya. Entonces esta sería mi primera zona de rechazo, mi segunda zona de rechazo.
Ya, ahora, si mi valor calculado hubiera caído entre 0,23 a 3,87, entonces yo debía rechazar la hipótesis nula y quedarme con la hipótesis alternativa como respuesta. Pero como fue todo lo contrario, lo que tengo que hacer es rechazar la hipótesis nula y quedarme con la hipótesis alternativa. ¿Ya? Y es justo lo que está haciendo aquí en el libro, que es colocar la conclusión correspondiente que decía, se concluye que hay una diferencia entre las variaciones de los tiempos de recorrido por las dos rutas. El señor Lames querrá considerar esto en su programación. ¿Ya? Como que hay una zona de rechazo, yo debía tachar h sub 0 y quedarme con h sub 1, es decir, que los tiempos son distintos. ¿Ya? Y así resolverían ustedes este tipo de ejercicios. Lo más importante aquí es que ustedes se den cuenta cómo calcular los grados de libertad, qué fórmula deben ocupar aquí, cómo calcular lo que viene siendo la desviación estándar uno, la desviación estándar de la otra población, sacar los promedios, eso sería lo más complicado. De ahí ocupar la tabla, vieron que es bastante sencillo. Una vez que ya conocen los grados de libertad, los ubican aquí para X y aquí para Y. Cuando es una de dos colas, y lo invierten el orden, es decir, aquí pondrían y aquí X. La intersección harían 1 dividido para esa intersección y el valor que me dé, con eso marcarían la segunda cola, en caso de que sea una prueba de dos colas. Si fuera una prueba de una cola, únicamente deberían hacerlo de esta manera. ¿Ya? Y listo, entonces, aclarado eso, ahora sí, les agradezco por su asistencia y nos veríamos la siguiente semana.